Marcos 11:12. Gracias a nuestro Padre Dios. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a pedirle al Señor, ayúdeme a pedirle al Padre que nos dé una buena palabra, un buen consejo para nuestras vidas. Levante su mano derecha y juntos pidámosle al Señor que Él nos ministre su buen consejo. Padre bueno, en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, Señor, tus hijos nos hemos congregado, Padre, para recibir un consejo, una instrucción de tu palabra. Ruego, mi Dios, que de una manera especial, Señor, fluya tu instrucción a nuestros corazones y que podamos degustar, podamos disfrutar, podamos, mi Dios, guardar, Señor, este mensaje en nuestras vidas y que podamos comprender y a su vez también ponerla por obra para ser gratos delante de tu presencia. Queremos ser una congregación fructífera, queremos ser familias fructíferas, queremos ser familias que estemos vinculados, unidos a tu hermosa presencia, Padre bueno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con toda su fuerza dígale al Señor: Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. Vemos, hermanos, cómo en el contexto de este relato encontramos a una multitud ovacionando a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después vemos el relato de esta evidencia, de esta enseñanza que el Señor le da a sus discípulos, y ya no a la multitud. Era mucha la multitud que gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos cómo en medio de dos lecciones, porque después vemos cómo el Señor entra al templo y ordena el templo diciendo: mi casa será llamada casa de oración. Entonces, por un lado vemos la celebración de un pueblo que alababa a Dios. Después vemos la limpieza y el orden que Dios establecía en su casa. Pero en el intermedio, el Señor le está mostrando solo a sus discípulos un mensaje, una instrucción que a nosotros nos debe de traer una reflexión. Porque cuando vemos a ese pueblo diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después los vemos gritando: crucifícale, crucifícale, ignorando la gloria, ignorando al Cordero de Dios, ignorando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entra al templo, vemos a un grupo de sacerdotes que no reconoce que quien estaba ordenando el templo era el Hijo de Dios. Lo ignoraron también. Por eso el Señor a sus discípulos en ese intermedio les da una enseñanza. Les hace ver cómo estaba la situación espiritual de ese pueblo. El Señor les hace ver a sus discípulos cómo se encontraba su conexión con el Dios de la gloria. Y vemos, hermanos, cómo el Señor tiene una necesidad. Dice: tuvo hambre.
y dice que esa higuera tenía hojas, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas. Entonces el Señor, hermanos, al acercarse con sus discípulos a este árbol, a esta higuera, ahí encontramos lecciones que nosotros debemos de considerar con seriedad. Voy a poner una pausa a esta lectura, a este relato, y vamos a considerar lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 13, versículo 5. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice lo siguiente: examínense para ver si están en la fe. Está diciendo examínense. Esto nos está hablando a manera personal, a manera individual. Está diciendo háganse un examen para ver si están en la fe. Acuérdese que cuando la persona está conectada a la fe, inmediatamente se nota esa fe por sus acciones, por sus hechos. Cuando una persona dice yo tengo fe y no se ve esa fe registrada en sus acciones, está de una manera diciendo o está manifestando que solo es de palabra lo que dice, pero en sus hechos no se ven nada. Por eso el apóstol Pablo dice: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Cuántos creen que Jesucristo está dentro de ustedes? Aquí sinceramente, ¿cuántos creen que Jesucristo habita dentro de nosotros? Tóquese su vientre y diga: gracias por tu presencia, Señor, en mi vida. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo: examínense, háganse una revisión. Quiero unir este texto con lo que el relato de la higuera, porque esa higuera, acuérdense que el Señor compara al hombre con el árbol, y ese árbol de la higuera estaba con muchas hojas, pero no tenía fruto, y tenía ahí frente a él al dador de la vida, a Jesucristo, y Jesucristo estaba buscando un fruto en ese árbol. Y traigo entonces esta relación con lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos dice: ustedes tienen que examinarse, ustedes tienen que hacer una revisión, porque Jesucristo está dentro de ustedes. Dice: a menos que fracasen en la prueba. O sea, a menos de que no esté Jesucristo en ustedes, entonces sus vidas no serán fructíferas. Pero si Cristo está dentro de nosotros, se evidenciará nuestra vida con acciones de la fe, porque estamos en este camino. No sé si me están a entender. Si Cristo está contigo, el hombre, la mujer que tiene a Jesucristo en su vida, el Señor permitirá que esa persona vea milagros sobrenaturales, hará que esa persona viva de una manera especial, porque el Señor a sus hijos y a sus hijas los corona de favores, a su pueblo los rodea con su luz, y cualquier obra de las tinieblas se viene abajo, porque tú tienes a Jesucristo en tu vida. ¿Está claro hasta ahí? Por eso el apóstol Pablo dice: miren, ustedes tienen que hacer una revisión, chéquense, revisen si ustedes están caminando en la fe, si ustedes están conduciéndose por el camino del Señor Jesús. Revisen. Dicen: ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? No sé si tengan alguna otra traducción. Me gustaría ver otra traducción que enriquezca esta enseñanza que el Señor nos está dando en esta hermosa noche. ¿Alguien tendrá otra traducción, por favor? ¿Qué dice la versión 60? Si alguien tiene otra traducción, también búsquelo, declarémoslo,
porque eso hace que se enriquezca la enseñanza. ¿Tiene algo ahí? ¿No? ¿Qué dice? A ver. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fíjese que cuando se pone uno a reflexionar, ¿qué quiso enseñar el Señor Jesús a sus discípulos al decirle a esa higuera, al decirle: nunca jamás coma nadie fruto de ti? Y dice ahí: y lo oyeron sus discípulos. Hermanos, hermanas, si algo quiere el Señor ver en la vida de una persona, es que su vida sea fructífera, que su vida abunde en frutos, que su vida sea una vida abundante en frutos. Cuando la persona se vuelve estéril, cuando la persona se vuelve una persona de apariencia, porque aquí vemos que esta higuera daba una apariencia, por eso llamó la atención para que se acercaran a buscar un fruto. Entonces, lo que el Señor nos enseña a todos es que Dios quiere que tu vida, nuestra vida, esté constantemente dando frutos. Y ahora el apóstol Pablo nos los explica diciendo: ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, porque claramente lo dijo el Señor: yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Toda rama que no da fruto, ¿qué dice? Es cortada. Y para que la rama dé fruto, a veces es podada. No es lo mismo desgajarla que podarla. Entonces, muchas veces lo que el Señor nos enseña es que nuestra vida a veces pasará por algunas circunstancias o algunas pruebas, pero son o representan una podada para que tú des fruto. Si algo quiere ver Dios en la vida de sus hijos, es que sean fructíferos en lo que ustedes desarrollan o en lo que Dios les ha dado o les ha encomendado. Eso tiene que prosperar, eso tiene que crecer, eso tiene que evidenciarse de que hay abundancia en su vida. Por eso la reflexión que nos hace el apóstol Pablo es: examínate. No vayas tú a fracasar, no vayas tú a estar reprobado cuando te sea supervisada tu vida. No vayamos a pasar vergüenzas delante de la corte celestial cuando se te encargó hacer cosas y no las hiciste. Por eso, cuando vemos, hermanos, aquí este relato, nos hace reflexionar y decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Porque, hermanos, si Jesucristo, porque todos creemos esto, Jesucristo está con nosotros, Jesucristo está en nosotros. Entonces, por ende, este cuadro comparativo o lo que representa la higuera debe de hacerse presente en nuestra vida. Ruego a Dios nos dé la sabiduría para poder sembrar esta semilla en vuestros corazones. Por ejemplo, la higuera, hermanos, está comparada con Israel, pero no quisiera yo estar hablando del pueblo de Israel. Vamos a hablar de la congregación, vamos a hablar del cuerpo de Cristo, vamos a hablar de la amada que es usted, vamos a hablar de esa entidad que ama al Señor, que somos nosotros. Un mensaje que el Señor nos trae en esta noche es que la higuera es comparada con Israel. ¿Y quién es un Israel? Un Israel es aquel que abandona sus malos hábitos y deja de ser Jacob para transformarse en un Israel. O sea,
alguien que constantemente está con el deseo de superarse, de crecer, de avanzar, de lograr objetivos, de no rendirse. Jacob fue un hombre que constantemente, hermanos, vemos su lucha, su esfuerzo, su disciplina por tener la bendición, por tener la primogenitura. Y eso, hermanos, a Dios le agrada cuando una persona está dispuesta, tiene esa perseverancia por lograr más en Dios. Entonces, un Israel es aquel que deja el suelo y comienza a superarse, comienza a crecer en la gracia, comienza a crecer en la sabiduría, comienza a crecer en la unción que Dios otorga. Eso es Israel, y está comparando nuestro Dios a esa higuera con Israel. Pero ahora lo traemos a nuestros días. Dios quiere que tú y yo seamos gente fructífera, que abandonemos, hermanos, el conformismo, el estancamiento, la pasividad, la pereza, y avancemos a un nivel de gloria mayor. Dios quiere que sus hijos sean como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Vamos, levante su mano, diga: yo voy para arriba. Yo voy hacia mi Padre. Pero también esa higuera que representa a Israel, que es usted y somos nosotros, esa higuera debe de tener muy claro que su fruto es dulce y abundante. Según los comentaristas de la Biblia, dicen que la higuera allá en el Medio Oriente, allá en la tierra de Israel, esa higuera daba 3 veces fruto al año. 3 veces al año otorgaba su fruto. Y la mayoría de las higueras no se reflejaban en su abundancia de hojas, sino en la abundancia de fruto. Por eso cuando el Señor fue a ver esta higuera, la vio llena de hojas. Y se supone que una higuera llena de hojas es porque está abastecida en frutos. Pero vemos cómo entonces aquí aprendemos que nuestro Padre Dios ha dado su preciosa gracia a través de nuestro Señor Jesucristo para que en ti habite su hermosa presencia y en nosotros se pueda evidenciar la dulzura de ese fruto. Que nuestra vida se distinga por ser personas con una manera de tratar dulce. Dios nos ayude, Dios nos guarde de ser personas en donde nuestro fruto sea amargo, sea agrio. Dios quiere que sus hijos al desarrollar sus actividades, al desarrollar sus tareas, al desarrollar su convivencia como pueblo de Dios, en nosotros se evidencie la abundancia de fruto dulce, no fruto que contriste, no fruto que haga sentir mal a los demás, sino todo lo contrario, ese fruto sea agradable tanto a Dios como a los hombres. Levante su mano, diga: Señor, yo quiero ser dulce. Mi paladar sea dulce, mi hablar sea ameno. Que Dios nos ayude, porque hermanos, esto tiene que notarse, tiene que evidenciarse en nuestra vida. Acuérdese que el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, dice que su fruto siempre se hace presente y también su hoja no se marchita. Y todo lo que hace prospera. Si algo quiere ver Dios en ti, es una vida que no se marchite, que no se venga abajo, que no se canse, que no se sienta, hermano, por los suelos, sino todo lo contrario, una vida brillante, una vida alegre, una vida entregada, una vida, hermano, conectada con su presencia, hará que seas diferente a los demás. Cuando saludes a tu vecino, cuando saludas a tu cónyuge, cuando saludas a tus amigos, a tu familia, lo haces de una manera alegre, lo haces de una manera segura, porque Dios está dentro de ti. Dios habita dentro de ti. Por eso traje esta declaración del apóstol Pablo, en donde dice: examínate,
hazte una prueba. Haz una revisión en tu persona. ¿Ya te rendiste? ¿Ya te conformaste? ¿O eres un Israel? ¿Eres un Jacob que se transforma en un Israel? ¿Tu fruto es dulce y abundante? Pero también primer libro de Reyes 4:25, la higuera era un símbolo de paz y prosperidad. Líbrenos Dios de la escasez, líbrenos Dios de la pobreza, líbrenos Dios de las crisis, líbrenos Dios de los ambientes negativos y caóticos. Dios nos libre de estar en esa dimensión. Levanta tu mano y di: yo voy de gloria en gloria. En mi hogar hay paz y prosperidad. Vamos, confiéselo y declárelo con toda su fuerza. Diga: estoy rodeado de paz y prosperidad. Dios nos ha llamado a su precioso reino. Y hermanos, cuando mi Señor Jesucristo resucitó, lo primero que le dijo a sus discípulos fue: Shalom a vosotros, paz a vosotros. Porque si algo quiere Dios es que sus hijos gocen de esa dimensión de paz. Una higuera entonces representa ese símbolo de paz y prosperidad. Dice la Escritura que los hombres se sentaban debajo de la higuera en los tiempos del rey Salomón, y dice que degustaban, disfrutaban la sombra de la higuera, dando a entender que ese reinado que tenían no era un reinado de estar estresados, conflictuados, sino era un reinado en donde la dimensión de la paz se hacía presente. Vamos, levante su mano y diga conmigo: que tu nombre, que tus ojos, que tu oído estén en mi vida, estén mirándome, Señor. Porque hermanos, si su nombre está contigo, si sus ojos están mirándote, si sus oídos te están escuchando, dígame usted, ¿qué nos puede suceder si Él está con nosotros? Nada. Pero vale la pena entonces revisar que estemos siendo fructíferos en lo que se nos ha encomendado. Deja a un lado la pereza, deja a un lado la pasividad, deja a un lado el conformismo, deja a un lado, hermanos, el ya, ¿para qué? No, hijos, en este caminar Dios revisa constantemente si estamos dando fruto o si tenemos fruto. Y hermanos, más a nuestro favor, ahora el Señor está dentro de nosotros. No hay pretextos para que seamos gente estéril. Debemos de ser gente fructífera. ¿Estamos aquí? Pero Marcos 13:28 también dice la Escritura que la higuera se dejó como una señal para los tiempos finales. Es un indicador escatológico. Y noten, hermanos, que este año 2018, por muchas cosas que se ven en el mundo, por muchas cosas que se ven a nivel tierra, manifestaciones inclusive de climas alterados, la propia luna que la semana pasada apareció, todas las cosas, las señales, los hijos de Dios debemos de tener sensibilidad para observar aún los detalles mínimos, de no ser como las demás personas. Qué bonito, otra vez más, una lluvia más o una helada más. No, si ustedes ven las noticias, las heladas han estado rompiendo récords, las inundaciones han estado rompiendo récords. Vemos también terremotos, vemos también manifestaciones de volcanes, vemos, hermanos, una gran cantidad de acontecimientos que nos indican que el Señor está pronto por su iglesia. La hambruna está apareciendo en varios países, las necesidades, las guerras entre naciones, las amenazas entre pueblos, las amenazas de guerras entre naciones poderosas. Todo eso indica que el Señor viene pronto por su amada.
Y usted como higuera, usted como hija de Dios, como hijo de Dios, tenemos que estar a la expectativa. Tenemos que estar con nuestra mirada puesta en el Señor, diciéndole: Señor, si tú vienes esta noche, yo no me quiero quedar a la gran tribulación. Yo quiero estar contigo. Yo quiero irme contigo. Yo no me quiero quedar a sufrir los estragos de la gran tribulación. Yo quiero estar a tu lado. La higuera era un indicador. Lo mismo es como Israel fue considerado como higuera. Israel es el reloj de Dios. Ahora, la iglesia de Jesucristo debe de tener muy claro esa manifestación de la luna que fue la semana pasada. Indica que algo especial, algo sobrenatural viene tanto para Israel, porque Israel es considerada también la luna, pero también a la iglesia de Jesucristo. Todo lo que usted vea que le pasa al pueblo de Israel en lo literal, a la iglesia de Jesucristo le sucede en el plano espiritual. Espero me dé a entender. Los problemas literales que tiene Israel con las naciones vecinas, de igual manera la iglesia de Jesucristo tiene ese tipo de problemas en el plano espiritual contra la entidad llamada pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos de estar unidos, vinculados a esa rama, a esa raíz que es Jesucristo, para que nuestra vida, para que nuestro caminar por esta tierra sea guardada, seamos protegidos de todo mal. ¿Está quedando claro? No nos debe de sorprender, hermanos, que vienen tiempos complicados. Todo lo contrario, a nosotros nos debe de generar gozo y alegría, porque prontamente estaremos con nuestro Señor. No nos debe de sorprender ni de causar terror, porque estoy segurísimo que a sus hijos, a su pueblo, a su amada, Dios la guardará de todo mal. Dios abastecerá, Dios proveerá, Dios sustentará a su amada de una manera sobrenatural. Bendito su santo nombre. Miqueas 4:4 nos indica también que la higuera representa ese estado de protección y de seguridad. Por eso, amada iglesia, amado pueblo de Dios, debemos de tener muy presente que nuestra estancia en esta tierra es para que proclamemos, para que prediquemos, para que publiquemos las verdades de nuestro Señor Jesucristo a los necesitados. Porque Dios de alguna manera permitirá que a ti se te acerque gente necesitada de Dios, necesitada de la vida, necesitada de la paz. Pero como tú eres una higuera extraordinaria, de ti saldrá el fruto dulce, de ti saldrá el fruto de la instrucción, de ti saldrá el fruto de la prosperidad, de ti saldrá el fruto de la abundancia, el fruto de la protección y seguridad que necesita la gente. La gente va a encontrar un refugio en ti. La gente va a encontrar un consejo en tu persona. La gente va a distinguir que tú tienes algo especial de Dios. La gente va a publicar y a decir: tu forma de hablar te delata que tú eres cristiano, porque en ti hay un mensaje de redención. Pero lamentablemente, esa higuera que representó Israel, el Señor dijo: nunca más. O sea, le dieron una oportunidad, y eso es lo que a mí en cierta manera me trae una preocupación. Porque si a Israel, que Dios eligió, llegó el Señor y le dijo: vean, discípulos, lo que va a suceder con esta higuera, representando a Israel, nunca más coma nadie fruto de ti. Y al día siguiente, ¿qué pasó con esa higuera? Estaba seca. Se secó. Se secó. ¿Qué lección nos da el Señor con esto? Por eso cuando leí este pasaje del apóstol Pablo, dice: a menos que fracasen en la prueba. O sea que
Dios te ha dado vida y vida en abundancia. Y es para que en ti haya fruto. Es para que en ti haya un resultado de bendición y ayuda al que necesita de Dios. Tú tienes la vida de Dios en ti. Jesucristo está dentro de ti. ¿Qué debe de encontrar entonces la gente que te rodea, la gente con la que tú platicas? ¿Qué debe de encontrar en ti? La vida de Dios. Pero cuando esa gente necesita de Dios y tú te quedas callado, no predicas, no enseñas, no instruyes, no das una palabra de ministración a su alma, entonces estás siendo un hombre estéril, una mujer estéril. Y en ese momento en donde nosotros solo buscamos nuestro beneficio o nuestro confort y no servimos a los demás, entonces aquí el Señor nos deja esta lección. Como el Señor le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado de esta palabra? Que se secó. Y una persona seca, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante la sequedad? Yo encuentro en la Escritura, en el libro de Hechos capítulo 28, que habían ramas secas. ¿Y sabe qué anidaban esas ramas secas? Serpientes. Líbrenos Dios. Que Dios nos libre. Ahora, cuando el Señor nos enseña que esta higuera solo tenía hojas, vamos a ver qué representan las hojas. Pero antes, en el Salmo 139, versículo 1, debemos de tener muy en cuenta esto y con mucha seriedad, con mucho cuidado, debemos de entender lo que dice el rey David en el Salmo 139, versículo 1 en adelante. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. O sea que a Dios no lo podemos engañar. Al hombre podrás darle una apariencia, pero a Dios no lo podemos engañar. Tú conoces, dice, mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes ¿qué? Mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. De esto debemos de tenerlo muy claro, hermanos. No podemos, hermanos, darnos permisos en donde querramos aparentar o vivir una vida de apariencia, porque con Dios no se juega. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, pero también un Dios omnisciente. Todo lo sabe, todo lo escucha, de todo se entera, todo lo escudriña. Él sabe lo que hablamos, sabe lo que pensamos. Por eso, hermanos, cuando llegó a esta higuera, encontró solo hojas. Y así rápidamente hagamos una revisión. ¿Qué representan las hojas? Porque si el Señor algo quiere es que encontrar fruto, no hojas. En el libro de Isaías 64:6, aquí lo que está subrayado dice: caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiere decir entonces que cuando una persona se separa del río de Dios, porque el Salmo 1 te habla de que tu hoja no cae, tu hoja no marchita. Entonces, ¿qué es lo que hace que tu vida sea frágil y sea transitoria? Cuando tú te apartas
del río de Dios. Y el río de Dios implica dos cosas. El río de Dios representa la llenura del Espíritu Santo y la abundancia de palabra de Dios que haya en tu persona. Eso hará entonces que tu hoja no se caiga, no se marchite. Eso hará que tu semblante no se venga abajo, no se deteriore, sino que Dios intervendrá para que tú permanezcas firme, permanezcas seguro. ¿Está claro hasta ahí? Génesis 3:7, una vida de hojas es estar buscando soluciones falsas, falsas alternativas, falsas soluciones. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, está hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Acaso eso podía cubrir la desnudez de Adán y Eva? No, eso no cubre la desnudez. Eso nos habla de buscar alternativas, falsas alternativas, falsas propuestas. Por eso el Hijo de Dios, al estar conectado al río de Dios, que es el Espíritu Santo te abrirá tus ojos, te abrirá tu entendimiento, te abrirá, hermano, el camino para ser guiado. Necesitamos a Dios en nuestra vida a cada momento y a cada instante. Mucha gente se molesta porque dicen, es que en todo incluyen a Dios, en todo mueven a Dios, en todo meten a Dios, y esta es una realidad. Para que nosotros permanezcamos firmes, necesitamos que Dios intervenga en todos nuestros asuntos, en todos nuestros proyectos, en todo lo que nosotros desarrollemos. Entonces seremos cubiertos y no estaremos desnudos. Pero aquí vemos que Adán y Eva buscaron alternativas, buscaron falsas soluciones. Líbrenos Dios de estar buscando alternativas en otros lados, de estar, hermano, cargando ahí un amuleto en tu camisa o en tu saco, estar, hermano, cargando hay un ojo de venado, estar llevando fetichismos en tu vida. Esas alternativas o esas soluciones no son gratas ante los ojos de Dios. El ir al que te hagan una limpia, eso no es de Dios, te vas a contaminar más. El que te lean las cartas, el que, hermano, vayas a consultar a un brujo, a un hechicero, eso no le agrada a Dios, eso destruye, contamina tu vida, son falsas soluciones. El hermano, la persona que quiere buscar pareja por internet y matrimonios fáciles, matrimonios así de conexiones fáciles, todo eso genera destrucción, todo eso genera caos, todo eso genera crisis en tu vida. Por eso el Hijo de Dios debe de estar apegado al río de Dios. El río de Dios es el Espíritu Santo, el río de Dios es su palabra, el río de Dios es la guianza que nos da nuestro Padre Dios para salir adelante. Pero veamos cómo había solo hojas, y las hojas representan las soluciones fáciles. Marcos 11:13 dice, viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Esto nos habla de una vida de apariencia, por lo que dice Marcos 7:6. Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios nos ayude, Dios nos libre, para que haya una conexión entre lo que dice nuestra boca con lo que manifiesta el corazón. Que no vayamos a estar diciendo algo con la boca y con el corazón estemos maquinando maldad. Líbrenos Dios. Porque el pueblo de Israel, a eso le sucedió. Dice que decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y unos días después vemos cómo estaba hablando, diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Líbrenos Dios de tener ese comportamiento de apariencia o de hipocresía. Que seamos gente genuina, que seamos gente libres de esta contaminación, porque, hermanos, no queremos ser reprobados.
No queremos, hermanos, que en el momento del examen vayamos a ser reprobados. Dice Marcos 11:13 que no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Eso se le llama a la gente que le gusta poner pretextos para desarrollar algo, un servicio, una entrega, una colaboración en su obra. El Señor necesitaba un fruto. ¿Y acaso esta higuera dio el fruto? No lo dio. No era el tiempo de higos. Dice, no tengo tiempo. No es el tiempo para ahorita apoyar al Señor Jesús. No es el tiempo para dar un fruto. Amados hijos de Dios, el que nos da la vida, el que nos da las fuerzas, el que nos permite estar respirando, el que nos permite estar de pie, es el alto mando del cielo, el Señor de los ejércitos. Suyo es todo. No podemos nosotros ponerle condiciones a nuestro Señor. No tengo tiempo, no puedo, no puedo apoyar en esto. Usted, cuando se le encomiende algo, dele con toda alegría y con todo corazón su fruto al Señor, ya que eso hará que el corazón del Señor se regocije de que tiene hijos, tiene hijas, que constantemente le damos un fruto a nuestro Padre Dios. ¿Quedó clara la palabra? Entonces, yo termino con esto. Si el Señor le dio esa lección a sus discípulos, antes les hizo ver cómo la multitud aclamaba, proclamaba una alabanza, pero era de labios. Y le hizo ver cómo estaba su casa, en un desorden, en una alteración. Había alterado el sacerdocio de ese entonces el funcionamiento de esa casa. El Señor les tuvo que enseñar a sus discípulos diciendo: cuando ustedes me alaben, cuando ustedes me sirvan, cuando ustedes le otorguen algo al Señor, háganlo de corazón y no de labios. Háganlo con sinceridad, no con hipocresía. Háganlo con limpieza de corazón y no mañana estén queriendo destruir al Salvador del mundo. Porque con nuestros hechos podemos darle vida al Evangelio, o con nuestros hechos podemos estar desacreditando el precioso Evangelio de Jesucristo. Con tus acciones la gente observa y dice: este es un verdadero siervo de Dios. O deberás de ver cómo se pone en la semana. Líbrenos Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, estoy parafraseando esto: vean cómo se comporta un pueblo que de labios me honra. Vean cómo se comportan los sacerdotes que dicen que tienen el conocimiento, pero no lo llevan a la práctica, de que mi casa sea una casa de oración. ¿Qué aprendemos de esto, amados hijos de Dios? Que usted y yo debemos de alabar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y su casa, diga conmigo, esta es la casa de Dios. Diga: sacaré toda inmundicia, sacaré todo estorbo, elimino de mi corazón todo lo que altera, todo lo que genera desorden, porque quiero que el Señor esté dentro de mí. Por eso el apóstol Pablo nos dice: examínense para ver si están en la fe. Hagan una revisión. ¿Están alabando a Dios? ¿Están sirviéndole a Dios? ¿Están teniendo en orden su vida? Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Dios nos libre. Dios nos ayude. Será algo triste, amados hijos de Dios,
que ahorita tú te regocijes, levantes tus manos y le cantes a Dios. Pero al venir la prueba, cante el gallo y tú digas: yo no conozco, yo no soy, yo no sé, no quiero saber nada. Líbrenos, Dios. O como aquel pueblo que cantaba Hosana en las alturas, y al paso del tiempo le dijeron: crucifíquenlo. ¿Qué queréis que hagáis? ¿Qué quieren que yo haga con Cristo, el Rey de los judíos? Y todos gritaron: crucifíquenlo. O ese templo, el cual el Señor dio una oportunidad para ordenarlo y no valoraron su presencia. Al paso de los años, ese templo se vino abajo. No quedó piedra sobre piedra. Dios quiera que esta reflexión, esta enseñanza que nos ha dado el Señor, la guardemos en nuestro corazón. Y cada que el Señor se acerque para buscar un fruto, podamos decirle: Señor, cuenta conmigo. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi alabanza, aquí está mi tiempo, aquí está todo mi esfuerzo, te lo entrego a ti. Sé que Dios se va a regocijar cuando nosotros le digamos: heme aquí, envíame a mí. ¿Habrá alguien que le quiera decir al Señor: limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi vida, Señor? Yo quiero ser un hombre fructífero, yo quiero ser un hombre dulce, yo quiero ser un hombre, una mujer llena de tu Espíritu Santo. Vamos, levante sus manos a nuestro Padre Dios, que nos ayude para que podamos siempre otorgar el fruto que nuestro Señor Jesús necesita de nosotros. Que podamos ser una congregación fructífera, que podamos ser una congregación en donde la armonía, la paz se haga evidente. Padre bueno, hermoso nuestro Dios, esta noche, Señor, he dado tu palabra. Permite que tus hijos, tus hijas, podamos ser fructíferos delante de ti. Cuando tú necesites algo de nosotros, cuando tú solicites algo de nuestra vida, cuando tú solicites tiempo, amor, ayuda, el ir a ayudar a alguien, podamos estar dispuestos, mi Dios, para decirte: Señor, heme aquí, yo voy a visitar, yo voy a predicar, yo voy a servirte, yo voy a entregarte mi tiempo. Que podamos ser, Señor, sensibles a tu llamamiento, Señor, que podamos ser sensibles a tus instrucciones, ya que tú estás con nosotros. Levanta tu voz, dile: Señor, nunca se aparte tu presencia de mi vida. Vamos, abre tu boca, di: que nunca tu presencia se vaya de mi vida. Yo quiero estar cerca de ti, que tú estés en mí y yo quiero estar en ti, Señor. Guarda nuestra vida, Señor. Guárdanos tú, Señor. Guárdanos tú, amado Dios. Por favor, seas tú, Señor, dirigiendo nuestros pasos. Guarda a los hombres, a las mujeres. Guarda, mi Dios, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños. Que podamos ser hombres, mujeres fructíferos delante de ti, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Líbranos de las apariencias, Señor. Líbranos del engaño. Líbranos de la falsedad. Líbranos, mi Dios, de todo aquello, mi Dios, que camuflajea la vida del hombre. Queremos ser, Señor, una congregación definida, amándote a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Gracias te damos, Señor.